Bueno, volvimos. ¿Dónde está? ¿Dónde quedó? Hola, ahí está. Volvimos. Bueno, vamos a lo que sigue. Así lo hacemos rápido y podemos casi terminar con este tema. Acá el programa establece modalidades técnico-legislativas de los tipos penales. Hablamos que había tipos abiertos y tipos cerrados. ¿Sí? Empecemos por el tipo cerrado. ¿Cómo? Es como que no queda duda, digamos, a la conducta. O sea, No solo que no quedan dudas, sino que el tipo se autoabastece a sí mismo, porque dentro de la definición del tipo abarca lo necesario para analizar la conducta respecto a lo que se define como prohibido. ¿Se entiende? Entonces, tiene tanto los elementos objetivos como subjetivos de esta conducta prohibida sin hacer remisión o acudir a otra normativa dentro de todo el ordenamiento jurídico, esto es lo que me preguntaban como tipicidad conglobante, para interpretar el contenido. Y ya pusimos el ejemplo del artículo 162. Necesariamente tenemos que acudir a otro ordenamiento jurídico, digamos, a otra rama del ordenamiento jurídico para establecer qué es apropiarse ilegítimamente de una cosa total o parcialmente ajena. ¿Se entiende? el mismo código también tiene, ¿no? Como ejemplo de usar el fútbol. Exactamente, por ejemplo, ¿cómo sabemos a qué se refiere con funcionario público? Bueno, el Código Penal establece a quiénes se consideran funcionario público, pero además tenemos que acudir al derecho administrativo para determinar cuándo una persona está en ejercicio de una función pública y cuándo no. ¿Sí? Por ejemplo, hay casos de ejemplo cuando se establece que un civil puede de manera temporal asimilarse a funcionario público. Por ejemplo, la aprehensión privada, o sea, provocada por un civil que encontró una persona en situación de flagrancia y lo aprehendió hasta ponerlo a disposición de la autoridad policial. Esa persona que produjo la aprehensión estaba asimilado en ese acto a funcionario policial, ¿sí? Y si lo golpeaba para reducirlo, lo sometía a un trato cruel, inhumano, lo que fuera, podía eventualmente imputársele las circunstancias de agravamiento de la responsabilidad por su condición temporal de funcionario público, lo cual evidentemente un defensor me cruzaría y me diría, no, es inadecuado lo que usted está diciendo porque no es funcionario público, porque no corresponden las agravantes, en fin, ¿se entiende? Bien, entonces, los tipos cerrados abiertos, a contrario de lo que acabo de decir, necesitan ser completados o complementados por otra disposición también del ordenamiento jurídico o de pautas de valoración específica. ¿Cómo? ¿Qué podría utilizar el juez para valorar algún tipo de jurisprudencia, por ejemplo? No, los tipos penales no se complementan como jurisprudencia. Y la jurisprudencia en nuestro país, por ejemplo, en los países anglosajones establecen como pauta algo que se llama stare decisis, que traducido implica que un antecedente causa estado y es orientador de decisiones para otros tribunales inferiores. ¿Sí? La obligatoriedad de la jurisprudencia. Nuestro país no tiene establecida constitucionalmente la obligatoriedad de la jurisprudencia, pero sí como pauta orientadora de decisiones, sobre todo en la justicia federal, que la unificación de criterios valorativos de los jueces en el ámbito de los fallos plenarios de la Cámara de Casación Penal Federal orientan decisiones de los tribunales inferiores. ¿Por qué? Porque sobre un mismo supuesto existen o se advirtieron distintas formas de resolución judicial. Entonces se tiene que unificar un criterio y por eso la Cámara de Casación tiene por ley, sí, por ley orgánica justamente, la obligación
de unificar y orientar decisiones de los tribunales inferiores, lo que no significa que los jueces puedan apartarse de esas decisiones, pero dando fundamentos que justifiquen ese apartamiento. No es un apartamiento caprichoso. ¿Se entiende? Bien. Cada caso es muy concreto y Claro, particular. sí. Dame un segundito, retener la pregunta. Para terminar de contestarte, el tipo penal abierto no se complementa con la jurisprudencia. Si bien puede servir de orientador, que para este caso se interpreta que cosa mueble total o parcialmente ajena, según la jurisprudencia, es tal cosa, es interpretación de ley. O sea, complementa las circunstancias valorativas para el caso concreto, pero no la define. Pero atinada tu pregunta, sí. Es, sé que el uso excesivo de los tipos abiertos puede provocar arbitrariedad judicial. Y lo que ocurre es que puede ser un caso encubierto de analogía. Y ese tipo abierto puede recurrir a una ley especial para interpretar si una conducta se ajusta, se pone en la ley de sociedades que te diga. Claro, exactamente. Y eso, ponerle si eso se lo reforma más adelante, puede ser más punitivista, digamos. O Lo no. que dice Zaffaroni. O puede volver a respetar el ámbito de garantía. Claro, como puede ser esta ley del blanqueo de capital. Exactamente, sí. Esa es todo lo contrario a punitivista. ¿Sí? Pero, por ejemplo, se puede mencionar el caso más utilizado para diferenciar lo que es una ley penal en blanco de un tipo penal abierto es las regulaciones en materia de salud cuando se propaga el contagio de una enfermedad contagiosa que puede ser endémica, pandémica, bueno, lo que pasó con el COVID, ¿se entiende? El 205, que necesariamente remitía a reglamentaciones del Poder Ejecutivo en materia de salud para determinar cuál era el ámbito de prohibición a nivel típico en el marco de una pandemia, ¿no? Eso es algo que ustedes tienen que tener muy en cuenta para saber diferenciar los tipos penales abiertos de la ley penal en blanco, ¿sí? El tipo penal abierto tiene definida la conducta prohibida, pero tiene que haber referencias normativas dentro de otra rama del ordenamiento jurídico para interpretar ese contenido. Lo que utilizamos como ejemplo al principio de la clase. ¿Está? Entonces, lo que ocurre es que en las leyes penales en blanco, el tipo penal contiene, o la norma penal contiene la sanción y una descripción muy, no es vaga, porque si no estaríamos violando el principio de legalidad, sino una descripción reducida de la conducta que se complementa por reglamentaciones a dictarse por el órgano competente, pero fíjense que es importante también mencionar que el órgano competente no es el Congreso de la Nación, el Poder Ejecutivo con sus facultades reglamentarias. Sí, ¿vos vas a tomar? Sí, claro, vas a debutar, bien. Este es un bollo. Bueno, también tenemos esto, fíjense, los tipos penales de autor y tipos penales de acto. Acá, claro, tenemos los tipos penales de autor hacen referencia a unas características del sujeto activo y no a circunstancias personales inherentes al sujeto, sino, por ejemplo, los delitos funcionales. ¿Sí? Detenta determinadas características sin las cuales no podría haber cometido el delito. Por ejemplo, el prevaricato del juez. Para cometer el delito de prevaricato se exige ser juez. ¿Sí? El abuso de autoridad. ¿Qué se exige? Ser funcionario público. No, no es un abuso de autoridad. El prevaricato es tomar decisiones contrarias a las leyes o aplicar algunas invocadas por las partes a sabiendas de que no son las que corresponden al caso concreto. Lo van a estudiar con el profesor de Penal 2. A ver. Tirar a favor de un. Inclinar la balanza, básicamente. Sabiendo que no. Tiene impacto. Claro.
Luego tenemos los tipos de comisión y los tipos de omisión. Algo distinto. Se entiende que habíamos hablado que acá la letra genérica, la B1, dice delitos dolosos de comisión. Exige la causación de un resultado a partir de la realización de la conducta. En la omisión, el resultado deviene por no haber hecho lo que la ley exige hacer. Y luego tenemos los delitos dolosos respecto de los delitos culposos. Evidentemente, el delito doloso es el que está teñido de un elemento volitivo a nivel de la intención que busca la producción de un resultado, y si ese resultado es realizado, se entiende que se ha cumplido con la conducta típica. En la culpa o imprudencia, en los delitos imprudentes, la intención está dirigida a un resultado que no tiene una relevancia típica. Llegaba tarde a clase y vine en exceso de velocidad. Pero en el medio se produjo un accidente. ¿Sí? Ella nunca quiso la producción del resultado del accidente. Pero es atribuible a su responsabilidad culposa por haber infringido las normas del límite de velocidad. Las normas de tránsito que establecen límites de velocidad. ¿Sí? Hay que tener cuidado con tirar los termos metálicos porque se destemplen. Sí, pierden su capacidad de retener el calor. Luego tenemos ya habíamos hablado, los delitos en relación al bien jurídico, los tipos penales de peligro y los delitos o los tipos de lesión. Evidentemente es sencilla la distinción en cuanto a que los de lesión exigen la producción de un resultado lesivo a la integridad del bien jurídico, daño, destrucción, en fin. Y los tipos de peligro es o exigen que el bien jurídico haya sufrido una situación de peligro, de riesgo, que sea real y concreto, en el caso de los peligros concretos, o abstractos, que son peligros potenciales de producción de un resultado lesivo, en el caso de los supuestos de peligro abstracto. Por ejemplo, si además de venir a exceso de velocidad hubieses manejado bajo los efectos de alcohol en el marco de consumo fuera ¿cómo se llama? De la tolerancia cero. ¿Sí? Pero la ley de tránsito, la ley nacional de tránsito, habla de un margen de tolerancia de 0,5 gramos por litro de sangre tolerados en la conducción de automotores, ¿sí? Para el caso de particulares. Para el caso de profesionales es otra distinta. Pero la provincia tiene tolerancia cero. Entonces ahí encontramos una discusión en el ámbito del peligro abstracto respecto de la conducta típica. Si a vos te para un control de seguridad vial, te hace el test de alcoholemia, y dice, mire, usted estaba dentro del tipo penal de conducción imprudente, suponete que te digan, bueno, usted podría haber lesionado a una persona, potencialmente podría haber lesionado a una persona y causarle daños a su integridad física, porque no solo venía exceso de velocidad, sino que estaba bajo los efectos de consumo de alcohol y tiene 0,2. No, yo venía solo exceso de velocidad. A mí la Ley Nacional de Tránsito me habilita a conducir con un margen de tolerancia de 0,5. Y entramos en una discusión. ¿Sí? ¿Cómo se soluciona esto? Con las facultades reglamentarias que tiene el Estado. En Jujuy hay tolerancia cero. Si le excediste, baja la multa. ¿Sí? Hay muchas provincias que tienen tolerancia cero. Sí. ¿Sí o no? En ese caso. No.
¿Y por qué te.? lo que no Lo que no te dejan es conseguir conduciéndolo. Vos podés buscar una persona que venga y te lo conduzca, pero no, retenerlo no. No, porque sería un secuestro en todo caso, ya no está habilitado. ¿Estamos? Bien. ¿Qué hora es? 24. En los delitos de resultado y de peligro, bueno, ya analizamos. Los de pura actividad, uno más. Sí, uno más te acepto. Claro, los que exigen para la tipicidad de la conducta la existencia de un resultado. ¿Sí? Hablamos de los delitos comunes y los delitos especiales, y ahí tenemos los propios de los impropios y las leyes penales en blanco. Leyes penales en blanco no hay problemas con eso, ¿verdad? Porque ya lo hemos mencionado. Los delitos comunes son aquellos que cualquier ciudadano, cualquier persona, cualquier ser humano los puede cometer. Los especiales, Tiene que tener un conocimiento. se le exige ciertas características, conocimientos o habilidades sin las cuales no podría cometerlos. ¿Se entiende? Por ejemplo, dictar normas o resoluciones contrarias a la Constitución nacional. ¿Quiénes se les ocurre que podrían cometer ese delito? El presidente. En el caso de la provincia, un gobernador de provincia, un ministro. Todos aquellos que en la órbita del Poder Ejecutivo detentan facultades reglamentarias de normativas. ¿Sí? Si son contrarias a la Constitución, evidentemente estaría incurso dentro de alguna figura típica porque detenta además esa característica. Pero ahí vamos al ámbito público, pero también puede ser en el privado. Sin duda, sin duda. Por ejemplo, si vos fueras un empleado administrativo en una corporación, ¿podrías cometer una estafa en nombre de esa corporación? No, porque no la representás ni la obligás con tu actuación. ¿Se entiende? ¿Quiénes tienen facultades de obligar a una empresa? El presidente o alguno de los miembros del directorio. ¿Está? Sin perjuicio de la responsabilidad penal de la persona jurídica. ¿Sí? Pero los delitos que se cometen por las personas que involucran a una persona jurídica son cometidos a través de sus representantes, administradores o personas con capacidades para obligarlo. Gerente. Ujú. Sí, pero no está siguiendo. yo si tengo el conocimiento. Esperen un cachito. ¿Cómo? Empezar un vehículo. ¿Ese tipo de delitos le son reprochables a los que forman parte del directorio? Sí, sin duda. No sé quién, ¿cómo es tu nombre? Natalia, dicen acá. Natalia, Ah, sí, es correcto. Ahí está. Sí, Natalia. Bien, atinado la puerta. Pero sí. El TNU en materia tributaria. Que En materia penal, tal cual. no puede. Sí. perdón, profe. ¿Cómo? ¿Esa fuiste vos? No. Ah, Perdón, Lili profe. está Buenas noches, profe. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Pero también podemos. Buenas noches, profe. Ah, claro, Lili es quien se sienta allá. Ahora sí, ya sé. Ya sé. Claro. ¿Por qué no vino Lili? Perdón, profe. Estoy un poco Bueno, no hay gripada. problema, está Estoy perdonada. Bueno, ¿sabe qué? Yo quería Sí. recalcar que también no puedes. Están hablando del
ámbito privado, pero también se puede dar en el ámbito público. Sin duda, dictar Sí, resoluciones contrarias a la Constitución es ámbito público. sí, Sí. sí, sí, pero como hablaba del ámbito privado, también puede ser en el ámbito público. Pero no me Claro. leyó mis mensajes, pues. A Yo ver, hablaba ¿dónde de está tu términos mensaje? delictivos. Ya voy más arriba, dame un segundo. Yo hablé del ámbito Yo de vivo la en la palabra vivienda, al frente está el loteo y están sí, colgados de los cables. Y bueno, sí, la sí, perjudicada es la empresa y sobre todo los vecinos, porque evidentemente alguien está generando un sí, consumo y se tiene que solventar económicamente. Sí, sí. Bueno, disculpe que lo interrumpa, ¿no? sí, Discúlpeme por interrumpirlo. no hay problema, no hay interrupción. Vamos al bien jurídico. ¿Se acuerdan lo que dijimos de bien jurídico? Bueno, sí. ¿Qué más? El bien jurídico importa qué respecto de su titular. Una relación de De disponibilidad. disponibilidad. Ok, ¿por qué? Nosotros como sujetos somos titulares de derechos y los derechos se ejercen. Y al ejercer los derechos estamos involucrando ámbitos de disponibilidad de bienes jurídicos. ¿Se entiende? Porque en el ejercicio de nuestros derechos, evidentemente o necesariamente, vamos o nos exponemos a la obtención de determinados resultados. Dependiendo de la capacidad de la persona. Claro, el desarrollo progresivo de la capacidad de las personas. Igual recae la acción. Sí, ¿qué más? Debe haber una lista para. Puede ser material. Sí, ¿qué más? Es un interés fundamental para la Pongamos un ejemplo de un bien jurídico. La vida. Bárbaro. Bien. ¿Cómo uno puede disponer de la vida? Tenemos que hablar de la disponibilidad del titular del bien jurídico, que es además un derecho. ¿Sí? ¿Ustedes pueden disponer de su propia vida? Sí. Ustedes pueden asumir actividades riesgosas, sabiendo que pueden resultar lesionados o perder ese bien jurídico. Lo que ocurre es que para el derecho penal resulta relevante la disponibilidad de un tercero o la imposibilidad de ejercer esa libre disposición interrumpida por un tercero. En este caso, Bueno, la eutanasia tiene una discusión en el ámbito de nuestro sistema, de nuestro derecho, que claro, nosotros no la tenemos legislada como autorizada, ¿sí? La denominada eutanasia en nuestro Código Penal no es ni más ni menos que un homicidio. Bueno, tampoco. Hay supuestos de eutanasia, ¿no? La voluntaria, la involuntaria, la pasiva. Está bien, pero en nuestro Estado de Derecho no existe como tal, no está regulado, ¿sí? Por ejemplo, si hay una eutanasia provocada por la misma persona que está en la situación de padecimiento, no hablaríamos de una autoeutanasia, sino de un suicidio. ¿Cómo? Si no se puede alterar, no le escucho. Alquilar el bien. Alquiler de bien. No, en nuestro país no está regulado como tal. No, no. En países extranjeros sí, evidentemente sí. Eh, Y la venta de órganos. mm, De los óvulos y los espermas, pero no son órganos, pero es parte del cuerpo. pero no son órganos. Son un régimen, tienen un régimen jurídico distinto, ¿sí? Por ejemplo, los tratamientos de fertilidad asistida tienen un costo, ¿sí? A veces los asume el Estado y generalmente los asume una obra social a través del pago del aporte o se hacen de manera privada asumiendo la totalidad de los costos la propia persona que se somete a ese tratamiento, ¿sí? Pero eso no tiene nada que ver con una venta de órganos, ¿no?
No de órgano. No, no son órganos, eso está claro que no. ¿Eh? Por supuesto, a ver, en nuestro país el régimen de trasplante y donación de órganos Tiene que ser a fines de está atravesado por la gratuidad y por la declaración voluntaria de una persona de estar en situación de donante frente a determinadas circunstancias en relación a su propia vida. El donante presunto es aquel que no hizo una manifestación expresa en sentido negativo. Claro. A ver, de repente cuando ustedes van a sacar el carnet de conducir, los interrogan respecto a Si quieres ser- ¿usted quiere ser donante o no? Si usted no dice nada, es donante presunto. Puede decir que sí o que no. La manifestación expresa en sentido negativo es no. A esa persona si ingresa en condiciones clínicas de electroencefalograma plano, no va a ser sometida a una cirugía de extracción de órganos para donación. ¿Sí? Después vienen los actos de Profesor, última voluntad expresados a los familiares que pueden suplantar esa voluntad expresada en sentido negativo. Bueno, ese es otro ámbito de discusión. Sí, ¿quién habla? profesor Natalia, Natalia, acá. sí, te escucho. La ley de trasplante está regulada por la ley Justina, Sí, la 27447, entonces es o sea, está todo, están contempladas todas las posibilidades en esa ley. sin duda, pero lo que acá me estaban planteando es si estaba permitida la venta de órganos en nuestro país. Y la respuesta es una sola, no, 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 no. no, Está atravesado por la gratuidad. Sí, sí. así es. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? Sí, bien, bien, Cris. Acá habla de sujetos activos, autor y pasivos víctima. Ustedes saben identificar respecto de la afectación a un bien jurídico el rol cómo se coloca una persona frente a esta afectación de bien jurídico. Sujeto activo de un delito es aquel que produce la lesión al bien jurídico. Sujeto, claro, el autor. Y sujeto pasivo es el que sufre las consecuencias directas, inmediatas o mediatas de la afectación del bien jurídico. Y acá podemos tener víctimas individuales, multiplicidad de víctimas o víctimas difusas. Supongamos un caso de un delito ambiental. Claro. Sí. Sí. Ah, miren, me metí sin querer en un tema que no es mío. Víctimas Es de, grupales. profesor, disculpe, es de incidencia colectiva ese, Claro, exactamente. Son derechos de porque terceras el bien prestaciones, jurídico sin duda. protegido es común. Pero las víctimas, si bien pueden ser identificadas, demandan un trabajo de identificación de las víctimas. Son difusas. Porque, a ver, supongamos de que contaminamos napas de agua que después llegan al suministro domiciliario de agua corriente. Sí, podemos eventualmente hacer una cuestión más de identificación no individual, pero más grupal. ¿Sí? La podemos convertir de víctimas difusas a víctimas grupales, pero demanda un trabajo. En principio, las tres posibilidades son las que les acabo de decir. Una víctima individual directa es aquella persona respecto de quien se produjeron los efectos lesivos al bien jurídico. Por ejemplo, en un golpe de puño, la lesión contusa que le dejó en el rostro el impacto del golpe. ¿Sí? Supongamos que se produce el homicidio de una mujer embarazada. Tenemos dos víctimas directas, la mujer y el niño por nacer. Y supongamos que esa mujer era mamá de otros niños que también sufren la pérdida de su madre. Son indirectos. Sí.
Un segundo, me pongo los lentes. Después tenemos las circunstancias de tiempo, modo y lugar de comisión de los hechos. Acá también tenemos que hablar de las circunstancias agravantes, atenuantes, las formas comisivas del delito. ¿Alguien leyó este tema? Estamos en las circunstancias de tiempo, modo y lugar de comisión del hecho, del delito. A ver, ¿quién apuesta? Listo, sí, Después, cuando te escucho. el policía, bueno, eso lo voy a decir a Zaffaroni, que decía Dale. que cuando un policía estaba haciendo uso del legítima defensa en un prostíbulo, ¿Mm? eh, como que no lo eximía de su responsabilidad, porque estaba haciendo policía, como que no estaba debiendo, no estaba cumpliendo su deber de policía, porque él estaba en un prostíbulo y no estaba Pero no te debiendo. entiendo las circunstancias del hecho para valorar la acción típica. Ah, porque yo decía que no, que lo que él hizo era el lugar y las circunstancias no eran las que hizo. A ver. De muerte en línea, o sea, si tiene que haber un conflicto entre varias personas con multiplicidad de sujetos, digamos, y eso que cambia el tiempo penal. Bueno, sí, son circunstancias que incrementan el reproche No, personas, o lo disminuyen, porque por ejemplo en el caso tuyo del homicidio en riña es uno de los supuestos de autor presunto, que se discute la constitucionalidad de la figura respecto a que hay una multiplicidad de personas involucradas como agresores respecto de una víctima que se produce la muerte. Y no identificamos que, claro, exactamente, ese es uno de los ejemplos. Y no identificamos quién es la persona que produjo el resultado, claro, final de pérdida de la vida. Da de la persona la capacidad para discernir y entender los. En cuanto a ver, no, porque son de tiempo, modo y lugar. Así, por ejemplo, no sé, el derecho a la locomoción, de circular libremente, explicar garantía, puede ser. En el caso del ejemplo que vos estás poniendo, si se considera una acción típica por circunstancias extraordinarias previamente establecidas por el organismo competente, como puede ser el estado de sitio que se declara por decreto del Ejecutivo, por supuesto que tiene que estar dotado de la definición temporal, las circunstancias en las cuales se va a considerar, cuáles son los horarios dentro de los cuales se activa la libre circulación y cuándo se restringe, etcétera. Estaríamos hablando de circunstancias temporales, ¿no? El hecho de la declaración de pandemia, la libre circulación durante la pandemia estaba regulado, estaba prohibida, según el momento donde estábamos, ¿no? Y del modo de comisión, a ver, ¿quién Profesor, el encontró? modo hace referencia a cómo se realizó. Sí, a ver, un poco más concreto. Sí, a cómo se realizó el hecho, en cuáles fueron las circunstancias que lo llevaron bueno, se analiza la circunstancia teniendo en cuenta todo, porque en realidad cuando se hace la evaluación, se hace la evaluación de todo, del tiempo, del modo y del lugar. Sin duda que son circunstancias determinantes para analizar si hay tipicidad en la conducta. Sí, Sí, claro, exactamente. Exacto. ¿Qué encontraste? Dice, las circunstancias de tiempo, modo y lugar de comisión del hecho son elementos descriptivos que permiten individualizar la conducta beneficiosa y analizar jurídicamente el hecho. Está bien, pero no te está individualizando cada uno en particular. Por ejemplo, el ensañamiento, la alevosía, las circunstancias que agravan o disminuyen la posibilidad de reproche en el modo comisivo, sí. Los medios utilizados, sí, para crear un peligro común, un peligro individual. Y no es lo mismo poner esto,
de que si hubiese sido cierto es que había una bomba arriba del avión, ¿no? Porque la seguridad común estaba involucrada. El uso de armas también incrementa en la definición del tipo la posibilidad de la reprochabilidad, claro. Sí. Todas estas circunstancias son relevantes. Y eso lo ve el juez. El juez. Bueno, Sí. Y luego tenemos los elementos normativos y los elementos descriptivos del tipo. Bueno, acá está aportando Silvia. Son elementos que permiten precisar cómo, cuándo, dónde se cometió el pragma, hecho concreto, y, por ejemplo, el escalamiento nocturno en el robo. Las circunstancias de tiempo y modo. ¿Sí? Nocturnidad más escalamiento. ¿Sí? Para cometer el robo, ¿qué hizo? Subió de noche una pared. ¿Sí? ¿Qué? ¿Lo estaban viendo con Daniel? Ah, mira, me la perdí. Bueno, volví a salir. Y los elementos normativos y los elementos descriptivos del tipo, elementos normativos, cosa, mueble, total o parcialmente ajena, por ejemplo. Y los descriptivos, De matar, no quiere, no se distrae. exactamente. Así es, ni más ni menos. Yo no, de convidar a la... Y después está el desarrollo de las teorías sobre la causalidad. Yo me quiero detener, y eso me gustaría hacerlo en la próxima reunión, salvo que vos te animes a tirar algo, ya hay algo de material, en la teoría de la imputación objetiva en el esquema de Roxin, algo que ya vengo hablando, de la creación de riesgo no permitido, la realización del riesgo no permitido en el resultado típico y el alcance del tipo o ámbito de protección de la norma, que ya los desarrollé porque vengo hablando de esto hace rato, pero me gustaría precisarlo un poquito más, para lo cual yo les propongo tener una lectura previa. En ese mismo material ustedes van a encontrar la lectura de esto, de la teoría de la equivalencia de condiciones, crítica, la teoría de la relevancia típica, la de la causalidad adecuada. Roxina es funcionalismo. Es funcionalismo, sí, pero viene después de estas tres que yo les... La propuesta que yo les hago es que, si bien esto ya lo desarrollé en clase en otros temas, o vinculado con otros temas, es acá a donde se profundiza. ¿Sí? Yo quisiera que ustedes tengan la lectura previa para poder afinar los conceptos. Porque en estos minutos que me quedan, que son 4, no lo vamos a abarcar. ¿Sí? Él va a hablar de antijuridicia.